Señor viene a su vida. Mientras tanto, el ser humano sin Dios vive en la incertidumbre y hasta en un callejón sin salida, porque cuando la palabra de Dios dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena, significa que no hay nada en este mundo que pueda saciar, que pueda colmar la vida del hombre, como lo puede hacer la presencia sobrenatural de Dios en la vida individual de una persona, en la vida familiar de una persona. Por eso es tan importante entender este principio. ¿Sabe? Un hombre puede ser el más rico de este universo, puede tener todas las expectativas, puede tener todo lo que desee como un hombre poderoso, rico en esta tierra, pero la realidad es que si no tiene a Jesús, es pobre en todas las áreas de su vida. La persona puede ser más fuerte que exista parado en esta tierra, pero si no tiene a Cristo en su corazón, es la persona más débil que pueda existir parado en esta tierra. Puede existir la persona más educada en esta tierra, pero es tremendamente ignorante hasta que venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si simplemente hemos oído de nuestro Señor Jesucristo, si simplemente hemos escuchado de nuestro Señor y no le conocemos, la realidad es que, ¿sabes qué? No tendríamos esperanza. Porque vuelvo a repetir, eres la plenitud de aquel que todo lo llena. Hubo una mujer en los años 60 que se destacó por ser una mujer excesivamente y extraordinariamente bella. Todos habrán conocido o habrán escuchado de quién fue Marilyn Monroe. Ella tenía todo lo que necesitaba, tenía fama, tenía popularidad, tenía juventud, era bella, era reconocida, era actriz, era cantante. No sé si era buena como actriz o como cantante, pero la realidad es que lo tenía absolutamente todo. Y en una oportunidad, uno de los hombres, de los predicadores más famosos que pasó en esta tierra, Billy Graham, dice que sintió en su corazón la necesidad de presentarle el evangelio de Cristo a esta mujer tan popular y tan conocida. Ella aceptó la audiencia con este pastor, con este predicador, y él le dijo que venía a presentarle a su Salvador, el Señor Jesucristo, a la cual ella respondió y le dijo: yo respeto su condición, pero no necesito a ese Salvador tal Jesús. Yo me puedo, dijo ella, salvar a mí misma. Pero una semana después, sumergida en la droga, en la depresión, en la tristeza, en la amargura, con una niñez totalmente dolorosa y trágica, terminó con su vida a los 36 años. El ser humano no puede vivir sin Dios. Ernest Hemingway, un famoso escritor, un famoso periodista, premiado con premios Nobel, una mente brillante, reconocida internacionalmente por sus capacidades. Él dijo y soltó palabras como las estimó, como las que él pronunció, palabras memorables que decían lo siguiente: todos los hombres pensantes son ateos, es decir, no creen en Dios. Él decía seguidamente a esa frase: me encanta dormir, porque mi vida, dice él, tiene la tendencia a derrumbarse cuando estoy despierto. Y él escribió una de las frases más memorables, haciendo referencia a la humanidad. Y él dijo: veo, dijo él, a la humanidad como una cantidad de hormigas, como una colonia de hormigas arriba de un tronco encendido en llamas. Esto es lo que él podía ver, porque la realidad es que
Esa es la esperanza de aquellos que viven sin Cristo. Y luego de esas palabras y de esas frases tan memorables, 1 año y medio después se quitó la vida. El ser humano sin Dios vive un callejón sin salida. Por eso en esta hora quiero compartir con ustedes en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo 14, 22 es una historia muy reconocida, pero que el Señor se ha preocupado por dejarla viva y vivificante para nuestras vidas, para que podamos entender que el Señor está en constante búsqueda por todo aquello que se había perdido. Pero dependerá de nuestras vidas, de levantar nuestra voz, de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, de reconocer a Cristo quien murió en la cruz del Calvario y decir: Señor, sálvame, Señor, necesito de tu ayuda. Y Él en ese instante verá nuestra actitud como una acción de la necesidad de poder encontrarme con Él. Él extenderá su mano, Él extenderá su brazo y levantará al caído sin importar la condición y la circunstancia. Mateo capítulo 14, versículo 22, una historia muy conocida. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud, venía el Señor Jesucristo haciendo milagros. Había estado dándole de comer, ¿se acuerda la historia anterior? Con 5 panes, 5 peces a miles de personas. Y el Señor le da claras directivas a los discípulos y le dice: suban a la barca, vayan al otro lado porque yo tengo situaciones que hacer. Entonces Él, dice el verso 23, se quedó y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, dice, estaba el Señor Jesucristo allí solo. Ya la barca estaba en el medio del mar, estaba, dice, siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Verso 25, mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, a los discípulos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tengan ánimo, ten ánimo, yo soy. No temáis, dice el Señor Jesucristo. No se preocupen por nada. No se asusten, no tengan miedo. Yo soy, dice el Señor. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo le dijo: ven. Descendiendo Pedro en aquella oportunidad de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿qué te pasó? ¿Por qué dudaste? 3 años y medio has estado caminando y viendo lo sobrenatural de mi poder. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, Jesús y Pedro, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron y diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué tremendo reconocimiento, hermano. La experiencia de los discípulos en la tormenta nos sirve a nosotros en la vida actual, en la vida individual, en la vida familiar de cada uno, para que podamos tener aliento y esperanza, que cuando nosotros caminemos por esa tormenta de la vida que cada uno enfrentará de distintas maneras, puedas tener y consolidar la paz sobrenatural de Dios, sabiendo que Él está al control de todos los acontecimientos.
Esto nos sirve en nuestras vidas para que podamos entender que las promesas de Dios siguen estando claramente vigentes y perfectamente determinadas y definidas para nuestra vida familiar, para nuestra vida individual, para nuestra vida como iglesia. Esto sirve de consuelo para que podamos entender que la vida del ser humano empezó con Dios y terminará con Dios, porque Él es el autor y el consumador de la vida, de la muerte. Y sin Dios, la vida del ser humano se encuentra totalmente vacía. Alguien me preguntó, ¿y cuáles serán esas promesas que Dios ha determinado? Bueno, para saber cuáles son las promesas que Dios ha determinado en mi vida, necesito sumergirme en la palabra de Él. Necesito buscarle en oración. Vos fíjate la historia que dice que Él cuando despidió a la multitud, fue al monte a orar. Y ahí estuvo hasta la noche, hasta la madrugada. Imagínate el Señor Jesucristo buscando la guía de su Padre. ¿Cuánto más nosotros a veces caminamos en nuestras vidas, dedicando 1 minuto o 5 minutos diciendo, Señor, guárdanos en este día, y salimos sin ni siquiera pensar de lo que el Señor nos está guardando en cada momento de nuestras vidas? Es el tiempo de recapacitar y de entender la importancia que es de buscar a Dios. En primer lugar, la realidad es que parte de las promesas que Dios ha determinado en nuestras vidas es que Dios te ha puesto en el lugar exacto en donde estás ahora. No estás aquí como fruto de la casualidad, no estás aquí como fruto de la coincidencia. No sos simplemente la decisión de papá y mamá, sino Dios ha determinado tu vida existencial porque Él tiene propósitos grandes para tu vida que van mucho más allá de formar una familia, de tener un trabajo, de tener hijos, sino las expectativas de Dios están claramente, totalmente anunciadas hacia la eternidad por la cual Dios determinó la existencia de tu vida. No es poca cosa. Dios no te ha puesto en esta tierra para vivir 80 o 90 años y, como dice la mayoría de la gente, bueno, muerto el perro, se terminó la rabia. No es así. Dios te ha puesto en esta tierra porque Él está mirando hacia lo eterno. Jesús te ha puesto en el lugar donde estás ahora. ¿Sabes qué? La tormenta en aquella oportunidad no vino porque los discípulos estaban en el lugar equivocado, sino porque, ¿sabes qué? En aquel momento los discípulos estaban claramente en la perfecta voluntad de lo que el Señor iba a hacer a través de la prueba que ellos iban a experimentar en ese momento. La prueba que vos puedas estar viviendo en este momento, sea cual sea, es simplemente una posibilidad para que nuestra vida espiritual pueda crecer, y no solamente pueda crecer en fe, sino que podamos reconocer que el todo de nuestras vidas tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Ellos estaban en perfecta voluntad del Señor, como cada uno de nosotros. Era Jesús quien había mandado a los discípulos hacia adelante. Y la pregunta es, ¿acaso Jesús no sabía acerca de la tormenta que se iba a venir? Sí, claro que Él sabía. Él los mandó hacia el ojo de la tormenta porque Él tenía un propósito para aquellas personas, como lo tiene hoy en la actualidad para nuestras vidas. Y esto habla del control que Dios tiene sobre todos los acontecimientos de tu vida. A Él no se le escapa nada. Nos podemos escapar nosotros por voluntad propia de la guía de Dios, pero Él jamás se escapará si nosotros no le rechazamos. Esta es la pregunta, esta es la respuesta que Dios da exactamente, hermanos. El Señor nos recuerda que solamente en Él podés tener una vida existencial coherente y racional. El Señor nos recuerda en cada momento que solamente la luz de Cristo puede llenar el vacío y dar respuestas a tantas preguntas que el hombre se encuentra preguntando
preguntándose desde que existe, ¿para qué vengo? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? ¿A dónde iré? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi descendencia? El Señor Jesucristo tiene todas las respuestas. Por eso, el hombre más sabio que existió y que sin lugar a dudas hasta el día de hoy no se ha levantado y no creo que se levante fue Salomón. Un hombre que si pudiera haber exhibido sus títulos, hubiese ocupado quizás una manzana entera con cada uno de sus títulos. Y él llega a la conclusión de que el todo del hombre se encuentra solamente en vivir el plan de Dios. Fuera de eso, no hay nada. Hermanos, no eran los discípulos en aquel momento administrando su propia voluntad, sino el Señor. No eran sus fuerzas. No era la confianza en su estrategia para salir del ojo de la tormenta, sino la dependencia del Señor y la dependencia pura y exclusivamente en el Señor. Él quería convertir aquella situación, ¿sabes qué? Aquella situación que parecía terminar con su vida, Él la quería convertir en una victoria. Y es esta la historia, es tan fascinante. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos estaban, y presta atención, mirá, los discípulos estaban más seguros en el medio de la tormenta, dentro de la voluntad del Señor, que estando en tierra firme con la muchedumbre fuera de la voluntad de Dios. Ellos estaban más seguros, en donde parecían que sus vidas iban a perecer, haciendo lo que Dios había determinado, que estando en tierra firme, rodeado de la muchedumbre. ¿Sabe? Este es un principio que todavía se sigue cumpliendo. La gente, el mundo que no conoce a Dios, vive creyendo que en el mundo que nos rodea, que las estrategias por las cuales se mueve este mundo son las que te pueden infundir seguridad. Y la realidad es que no hay seguridad, sino todo lo contrario. El mundo sigue creyendo que lo que se ofrece y que lo que te ofrecen puede ser beneficioso para tu vida, puede consolidar la paz para tu vida, pero el Señor Jesucristo dice que la paz que te ofrece el mundo es una paz totalmente que se esfuma. Es una paz totalmente de cartón. Es una paz totalmente provisoria y engañosa. Y tristemente muchos son los que corren por ese lugar. En una oportunidad le pregunté a un joven ¿qué le llamaba la atención de ir a un boliche a las 2 de la mañana y salir a las 11 de la mañana el otro día en un estado en donde ni siquiera sabía cómo llegaba a su casa? Y esta persona decía, bueno, yo es en ese momento y en esa cantidad de horas en donde de pronto yo me puedo olvidar y disfrutar y alegrarme y reírme. Y yo le pregunté cuál era la consecuencia luego de que todo ese vestigio de alcohol, de droga, de sexo ilícito, ¿qué era lo que quedaba al final de ese vaso de Fernet? Y él me dijo, bueno, lo que me queda de todo ese resto de mala vida es simplemente la misma historia trágica de mi vida. Hermanos, es tremendo lo que vive el hombre sin Dios, sin esperanza. Hermanos, es Cristo Jesús el único que trae esperanza, consuelo y paz. Pero el que hace la voluntad de Dios en el medio de la tormenta, ¿sabes qué? Puede disfrutar del gozo y de la seguridad y de la paz. Podés estar viviendo un momento crítico en nuestras vidas o en tu vida, pero cuando vos estás tomado de la mano de Dios, todo es posible en Cristo Jesús, porque solamente Él es el que puede traer, solamente Él puede traer a nuestras vidas coherencia. Él redarguye nuestras vidas de pecado.
La idea de Dios es que nosotros entendamos que cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, puedas empezar a vivir una vida exitosa dentro del plan de Dios. Mirá, viven 7.000 millones de habitantes en esta tierra y no creas que los únicos que mueren son viejitos de 104 años. Mueren jóvenes. Quizás este sea el último día de tu vida en donde vas a escuchar la palabra de Dios. Por eso la necesidad imperiosa de decir, Señor, yo quiero dar un paso de obediencia delante de tu presencia y quiero que seas el que manejes mi vida. Hermanos queridos, debemos entender que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie pudo estar parado en esta tierra diciendo las mismas palabras. No lo pudo decir Gandhi, no lo pudo decir Onofrio, no lo pudo decir la Virgen María. Nadie pudo decir en esta tierra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesucristo pudo decir, ni siquiera el Papa, el representante de la iglesia, por así decirlo, católica del mundo, puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Por eso el salmista en el Salmo 84, llegando a su vida, al final de su vida, él experimentó todas las situaciones. Fue un hombre reconocido, fue un rey, un hombre de mucho poder parado en esta tierra, pero todo ese poder que él tiene lo resume en una lógica que lo atrapa y lo lleva a decir, mejor es un día delante de tu presencia que 1000 fuera de ellos. Él dice, escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar toda una vida sin Dios. Este hombre sabía de lo que estaba hablando. Aquellos discípulos estaban en la tormenta porque habían obedecido a Dios. Y claro, a veces experimentamos tormentas precisamente por desobedecer a Dios. ¿Viste por ahí cuando papá y mamá te dicen, fulanita, fulanito, no hagas esto, porque esto te va a llevar por mal camino, vas a sufrir las consecuencias, hay dolor atrás de esto, todo lo que parece agradable y gracioso puede ser altamente ofensivo. Nada de lo que se te presenta en este mundo, te aseguro, es inofensivo. Todo tiene sus consecuencias. Y cuando nosotros como hijos o nuestros hijos en la actualidad desobedecen a los padres, hay consecuencias tristes, dolorosas y trágicas. Por eso debemos obedecer la propuesta de Dios. Ellos obedecieron al Señor en escucharlo. ¿Y sabes qué? Cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, es cierto que no todo irá perfecto como muchas veces se suele decir. Yo escucho muchas veces decir, bueno, cuando vos aceptás al Señor, tu casa, tu familia, el trabajo, todo dice, el Señor te va a reparar y va a tener... Dios hace como Él quiere y sin lugar a dudas tiene el poder para hacerlo. Pero la realidad es que mientras vivamos en esta tierra, las palabras propias del Señor Jesucristo dicen en el libro de Juan, quiero que sepas que en el mundo, mientras vos vivas en esta tierra, vas a sufrir. Vas a sufrir aflicciones, vas a sufrir decepciones, vas a sufrir tristeza, vas a sufrir problemas económicos, te va a engañar el gobierno de turno, vas a llorar para poder pagar los impuestos, pero ¿sabes qué? El Señor termina diciendo, no te preocupes, porque yo tengo el control. El Señor te dice, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque yo he vencido el sistema de este mundo tan corrupto. Amén. Toda la inmoralidad que nos rodea, toda la violencia, toda la perversión, toda la mentira que se maneja en el mundo en el que vivimos, de nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes sin Dios, que son un asco. El Señor dice, no te preocupes, porque yo estoy por encima de esa realidad. La bandera de victoria no la tiene el LGTB,
no la tienen los pañuelos verdes. La bandera de victoria la tiene Cristo Jesús, que ha vencido el mundo, que ha vencido el sistema, y que como hijo de Dios podés tener el privilegio de llevar una vida victoriosa con lo poquito, con lo mucho que Dios te ha dado. Y esto es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Ahora el verso 23 dice que orando Jesús tenía la necesidad de acudir al Padre para buscar su consejo, para que lo guiara, para que preservara su mente y su corazón, para ser fortalecido espiritualmente y físicamente. Él estaba en aquel momento intercediendo no solamente por aquellos discípulos que estaban por enfrentar la tormenta, sino en aquellas oraciones también, ¿sabes qué? Estaban las generaciones presentes, estaba tu generación presente. Él estaba orando por todo este día. Por eso no estás aquí por coincidencia, porque Dios estaba orando para las generaciones que vienen. Es importante entender esto. Entonces, ¿sabes qué? En aquel tiempo, en el verso 25 dice, la barca estaba en el medio del mar siendo azotada. Mas a la cuarta vigilia el Señor Jesucristo se presentó. Y dice que se turbaron y dieron voces, pero enseguida Jesús le habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. Empieza a aparecer acá, en estos versículos, el propósito del Señor. En el medio de la tormenta, en el medio del pánico, en el medio de la oscuridad, en el medio de la confusión, en el medio del desasosiego, en el medio de la ambigüedad, aparece el Señor Jesucristo. Y clamaron al Señor, y vaya de cómo se presentó el Señor. Él se presentó en una forma sobrenatural que jamás los discípulos iban a olvidar lo que el Señor estaba haciendo. Acudiendo a ellos, el Señor supo las dificultades que ellos estaban presentando, que ellos estaban enfrentando. Parecía el fin de su vida, pero el poderoso Jesús aparece en el momento clave, diciendo en el verso 27, tengan ánimo, yo soy, no temas. Y es ahí en donde la esperanza de los discípulos en aquel momento se fortaleció. Y sigue siendo el mismo llamado del Señor, sigue siendo las mismas cálidas palabras del Señor diciendo, no temas, no te preocupes. El Señor está donde realmente nosotros le buscamos, y es ahí y no en otro lugar en donde verdaderamente nuestras vidas cobran sentidos. Hermanos, debemos entender que parte de estos pasajes, verso 28, describe el miedo de Pedro. Verso 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le contestó, ven. Descendiendo Pedro de la barca, estaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y empezó, dice él, a hundirse. Y estos pasajes describen el miedo, la preocupación de Pedro al ver el fuerte viento. Y si hay algo que podemos estar seguros es que no podemos convivir en nuestros corazones con el miedo y con fe. O es una cosa o es otra. No puede estar nuestro corazón dividido entre el miedo y la fe. Cuando tenemos miedo no hago tal cosa, pero hoy que tengo fe porque me salió todo redondito, glorifico a Dios. No funciona así. Debemos tener fe y debemos verdaderamente confiar en Él, porque no puede coexistir el miedo en nuestros corazones y la fe. Su característica principal en cuanto al miedo es que ciega nuestros ojos y nuestros pensamientos en buscar a Dios. Cuando nuestras dudas empiezan a rondar en nuestra cabeza, en ese momento ciega nuestro pensamiento y ¿sabes qué? Empezás a hacerte a un lado de la propuesta de Dios. Ahora, la realidad es que en la presencia del Señor o creemos o dudamos, pero no podemos hacer las dos cosas a la vez. La idea del Señor era, a través de esta prueba, suministrarles a ellos fe. Era que ellos pudieran entender acerca de la dependencia de vivir en fe. El cristiano parado en esta tierra tiene que aprender a que en el momento de la prueba
tiene que desarrollar su fe, porque el Hijo de Dios no vive por las circunstancias que nos rodea, no vive ni va a mejorar su futuro por los gobiernos que vienen. Quédese tranquilo, su vida va a depender de su fe puesta en el Señor Jesucristo, sin importar quién esté de gobierno en nuestro país. Y esta es la claridad de la propuesta de Dios. Ahora, me gusta la actitud de Pedro porque él fue el único en salirse de la barca en medio de semejante tormenta. Pedro en aquel momento se atreve a ser totalmente diferente en actitud y en acción a lo que estaban haciendo los discípulos. Rápidamente los discípulos se asustaron, se abrazaron al mástil, se habrán agarrado de distintos lugares, pero Pedro fue el único que se atrevió a ser totalmente diferente en actitud y en acción, diciendo: Señor, si tú eres Dios, haz que yo vaya hacia adelante de tu presencia. Los otros se quedaron a observar lo que pasaba, pero ¿sabes qué? Se necesita una persona con verdadera fe para salir y caminar en el agua, en el medio de la tormenta, como lo había hecho y como lo hizo Pedro. La pregunta es, ¿seremos como Pedro, que está dispuesto a fijar su mirada y sus ojos en el Señor Jesucristo, en donde Él trata de hacer lo imposible? ¿O seremos como aquellos otros discípulos que prefirieron quedarse en el bote y que, a pesar de que amaban a Jesús tanto como Pedro, dudaron y se quedaron sentaditos esperando a ver lo que iba a acontecer? ¿Cuál es verdaderamente nuestra reacción? ¿Estamos caminando por fe sobre las aguas hacia nuestro Señor Jesucristo? ¿O te estás hundiendo en el mar de la duda, de la desesperación, de la preocupación, de la incertidumbre, del miedo, de la indiferencia, quizás hasta del enojo? ¿Seremos capaces de bajarnos del bote de nuestro pensamiento e ir, como lo hizo Pedro, hasta el Señor Jesucristo? Hermanos, debemos entender que todo esto es un desafío. Esto tiene que ser un desafío para nuestras vidas, porque quizás haya gente que de pronto está hundida en su vida espiritual en el medio de la tormenta. Pero ¿sabes qué? Dios demanda de nuestras vidas que nosotros tomemos la decisión, como lo hizo Pedro, sin importar lo que iba a acontecer, de animarse a dar un paso de fe. Y si te estás hundiendo como lo hizo Pedro porque las circunstancias lo ayudaron, el Señor estaba ahí con su brazo extendido, como lo está en este día, con su brazo extendido, porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, seguirá siendo el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo de la eternidad. Dios está esperando que en un paso de fe nosotros nos animemos a direccionar nuestra mirada